En ese momento, algo, por primera vez que yo lo vi, algo pasó por encima de la casa volando. ¿Sí? No puedo asegurar que era una especie de humano, no puedo asegurar nada, pero era... Bueno, para este primer podcast tenemos aquí a Andrea acompañándonos porque sé que va a tener unas historias muy buenas y de mucho terror. Así que Andrea, preséntate, damos tus redes sociales y dinos quién eres. Hola a todos, a la familia de La Hora Maldita. Mi nombre es Andrea Solarte, soy creadora UGC. Me pueden encontrar en Instagram como andrea_solarte.ugc y yo sé que les voy a contar unas historias que les van a gustar y también les van a dar mucho miedo. Bueno, Andrea, aquí hay una pregunta muy importante. ¿Tú realmente sí crees en las cosas, no sé, paranormales, de los fantasmas o algo así? La verdad, sí, las historias que tengo a contar, que les vengo a contar, es relatos que les ha pasado a mi familia. La verdad no me ha pasado a mí personalmente, siento que eso también me daría con mucho miedo, mucho trauma, pero son cosas que me han contado mis tíos, mi mamá, mis abuelos, entonces yo creo verdad en eso. Bueno, la dinámica que vamos a hacer es que voy a iniciar con una historia y tú vas a cerrar con tu mejor historia. ¿Listo? El título de esta historia que le tengo a continuación dice, una bruja entró y me trataron de loco. Esta historia es personal, es algo que me pasó realmente a mí. Nos remontamos por ahí al año 2015, cuando yo apenas estaba en el colegio, yo tenía 15 años, y algo que pasa realmente y es que los papás, cuando uno es muy niño y le cuenta algo, piensan que uno se lo inventó. Piensa que lo que uno cuenta o lo que uno les dice es mentira o simplemente es porque estamos, digamos, tratando de llamar la atención. Pero esto es algo que yo me acuerdo y siempre a la persona que me pregunta se lo cuento y me voy a acordar siempre de la misma historia. ¿Qué pasaba ese día? En el año 2015 yo me acuerdo que era más o menos para la fecha de junio o julio, aproximadamente en esa fecha. Estábamos ya entrando en lo que es el mes de vacaciones, donde todo el mundo, todos los jóvenes salíamos a vacaciones, ¿sí? Y yo vivía con mi hermanastro, con mi padrastro y con mi mamá. Resulta que mi hermanastro tenía costumbres de cuando llegaba a las vacaciones de irse con su mamá, ¿sí? Algo que él siempre hacía, se iba con los tíos a la finca o se iba con la mamá a la casa de ella. Resulta que me lo dejaron cuidando a mí. Mis papás no estaban, me lo dejaron cuidando a mí, pero él me dijo, Jorvin, mira, yo me voy a ir con mi mamá más tarde, ¿sí? Pero más tarde voy a ir con ella. Ella viene a recogerme, así que para que sepas que vas a estar solo. Yo en ese momento, pues realmente a mí no me daba miedo. Yo creo en esto, pero no me da miedo porque para mí, digamos, es algo normal, pero nunca me había pasado nada hasta ese momento. ¿Qué pasó esa noche? Resulta que estábamos los dos, él estaba escuchando música en su cuarto porque siempre tenía el celular y algo que lo regañaba mucho era que tenía el volumen siempre muy alto y yo le decía, Sebastián, por favor, bájale. Entonces, ¿qué pasó ese día? Yo me acuerdo que él estaba escuchando música y yo estaba en mi cuarto viendo televisión, ¿sí? Algo normal de los dos. Entonces yo pensé que él se iba a ir tipo, no sé, medianoche, porque él lo hacía. A la medianoche la mamá venía a recogerlo, porque ya salía de trabajar y todo eso. Entonces resulta que esa noche yo sentía algo raro. No sé cómo explicarlos, pero era como una sensación rara de que algo no estaba bien, pero como yo estaba distraído con el celular y con el televisor al mismo tiempo, entonces pues me parecía normal. Cuando escucho, porque yo tenía la puerta cerrada, escucho y veo por aquí como tú has visto que cuando uno prende las luces, abajito de las puertas entra un poquito de luz, ¿cierto? Una luz tenue entra y uno sabe que alguien prendió el bombillo, alguien prendió la luz, ¿cierto? Entonces no pasa nada. Cuando veo que Sebastián abre su puerta, escucho como abre su puerta normal, enciende la luz de su cuarto, deja la luz prendida del pasillo, va al baño, deja la luz prendida del baño. Y para mí esto era algo normal porque yo lo regañaba mucho. Yo le decía a Sebastián, cada vez que salgas, por favor, la luz del pasillo, la luz del baño, por favor, apágala. Y él siempre la dejaba prendida. Siempre. Era una costumbre de él y yo todo el tiempo lo regañaba. Pasó media hora. Pasó 40 minutos y la luz prendía. Y yo gritándole, Sebastián, apaga la luz. Sebastián, apaga la luz. Y no me hacía caso. Entonces en ese momento me molesté. Y fui al cuarto de él en plan de decirle, hey, acuérdate que cuando estamos acá apagamos las luces porque pues la luz molesta al otro. ¿Sí?
Fui al cuarto de él y realmente no había nadie. Yo no entendí en qué momento se fue él. Yo me acordaba que él me dijo que se iba a ir más tarde, ¿sí? Porque ya era tarde, ya era casi las 12 de la noche, pero él nunca se despidió, nunca me dijo ya me voy, nada de eso. Y resulta que él no estaba. Yo dije, bueno, no está aquí en el cuarto, debe estar en el baño. Fui al baño y la escena tal cual te la cuento. La luz del baño prendida, la luz del pasillo prendida, la luz del cuarto prendida y, y algo que yo me fijé ese momento es que yo escuché que alguien entró al baño y no bajó la llave del baño. Entonces era otro motivo para regañarlo. Pero fui al baño y no había nada. Ni siquiera rastros de que alguien entró al baño a hacer algo. Entonces en ese momento yo me quedé confundido. Fui hasta la sala, no estaban. Fui hasta el cuarto de nuestros papás, por si de pronto él estaba allá, y tampoco estaba. Acordemos que en ese momento yo estaba solo. Entonces yo le escribí, yo le dije, hey Sebas, ¿a qué horas te fuiste de acá? Dice, yo me fui como hace una hora más o menos. Yo sé una hora, pero no concuerda el tiempo. Y entonces algo me dijo, eso no es algo normal, eso es una bruja. Algo me dijo así, eso es una bruja. Intuición de uno, no tuve miedo ni mucho menos, pero sí quedé como helado. Entonces yo fui al cuarto de Sebastián, que estaba encendida la luz, no había absolutamente nadie, y algo típico que siempre dice la gente, cuando usted vea una bruja o algo así, métale su puteada, dígale repú y lo que sea, de aquí para allá. Entonces yo empecé, yo le dije, no te tengo miedo, ¿qué pensás que me vas a venir a asustar? Pues no. ¿Por qué creí que era una bruja? O sea, el por qué. Porque hace unos días atrás, en mi ventana, alguien estaba aruñando, ¿cierto? O sea, en mi ventana alguien aruñó la ventana, o sea, se escuchaba como las uñas. Pero yo no le presté atención porque había un gato allá, ¿sí? Había un gato que era de la vecina. Yo dije, pues de pronto el gato estaba aruñando y solamente pasó esa vez y no pasó nada más. Entonces dentro de mí dijo algo, eso de pronto es una bruja. Entonces empecé a maldecir a lo que sea y fui, apagué la luz del cuarto, fui hasta el baño, también hice lo mismo, apagué la luz del cuarto, fui hasta la sala, apagué todas las luces y dije, si estás creyendo que a mí me vas a asustar, estás muy equivocada. Yo en ese momento pues quedé helado, al siguiente día ya hablé con mi mamá, le dije, ma, mira, pasó esto, esto, esto. Ella incrédula totalmente, no me creyó al 100%, pero tampoco, digamos, me dijo nada malo. Pero algo que sí me dijo fue, hijo, hay que tener cuidado porque dicen por ahí en este barrio, porque nosotros éramos no en este barrio, dicen que en este barrio la vecina es una bruja. La vecina es una bruja o hace algo de brujería, no sé, pero hay que tener cuidado. Y eso fue lo que me pasó cuando tenía 15 años. ¿Tú qué piensas al respecto? Yo creo que fuiste muy valiente. Yo me hubiera salido corriendo para donde sea, porque sola no. A esa hora, y viendo como todo eso, siento que me hubiera muerto del miedo. Y como te digo, nunca me ha pasado a mí personalmente, pero o sea, yo siento que no quiero escucharte ya me dio miedo. Y, o sea, como que, Dios mío, yo digo, ¿cómo no te fuiste, no hiciste algo como para salir, algún vecino o algo? Porque a mí me hubiera dado mucho miedo, como que normal de la nada salir, apagar las luces y como que no, ya me voy a mi cuarto y ya. O sea, la verdad, no sé, yo hubiera salido de la casa y no vuelvo hasta que no vuelva alguien conmigo a esa casa y a hacer algo. O sea, demasiado miedo me hubiera dado a mí. Bueno, mi historia como título tiene La Llorona lo estaba esperando y él no lo sabía. Eso fue algo que le pasó a mi tío hace muchos años, cuando él igual era muy joven. Él tenía entre unos 13, 14 años más o menos. Nosotros somos de un pueblo al sur de Colombia, y allá se habla mucho de la Llorona, de este tipo de entidades, se puede decir. En ese tiempo, la familia de mi mamá estaba pasando un momento muy difícil porque había fallecido un tío mío. Él murió ahogado en el río. Él se murió, se ahogó en el río, y él era muy apegado
a mi tío que se llama Iván. Ellos dos eran como uña y mugre, eran muy apegados, siempre para un lado, para el otro, se acompañaban a trabajar y todo eso. Mis dos tíos trabajaban eh, con ganado. Ellos ordeñaban ganado, arriaban ganado de un potrero a otro, todo lo que tiene que ver con ganado. Y trabajaban en una finca que era justo al lado del río donde mi tío se ahogó. Cuando mi tío que se llamaba Orlando, cuando mi tío falleció, quedó solamente mi tío Iván como con ese trabajo. Ya no eran los dos, sino que solamente mi tío Iván. Y mi tío Iván siempre madrugaba todos los días a las 4 de la mañana a arriar ganado de un potrero a otro, a ordeñar vacas, a darles de comer, a todo lo que es pues relacionado como tal al ganado. Entonces cuentan mi tío y cuenta pues mi mamá, porque ellas son los que siempre me han contado como esas historias, que un día ya había pasado como un tiempito de que mi tío había fallecido. Dice que mi tío Iván estaba muy mal, él siempre llorando, súper triste, que se escondía, se iba al río hasta súper tarde porque pues en ese río fue donde se ahogó mi tío, ahí fue donde murió mi tío. Pero que un día ya, cuando él empezó a trabajar, era de madrugada, él siempre se iba a las 4 de la mañana a hacer todo eso. Entonces dice que él normal llegó, tenía que pasar vacas de un lugar a otro potrero, que justo esos dos potreros daban a la orilla del río. Dice mi tío que ya empezó como a aclarar, a amanecer y que él iba con las vacas, pero que de la nada las vacas se quedaron súper quietas, no se movían de ningún lado y miraban como que fijamente a algo. Absolutamente todas las vacas que llevaba mi tío. Miraban algo fijamente y que mi tío empezó a escuchar un sonido. Dice como que, como si algo estuviera golpeando el agua. Como si algo como que chapoteara el agua, golpeara el agua. Y mi tío dice que él no se asustó. Él dijo, no, es algún pez, algún perro, algún caballo que anda por ahí. Él no se asustó, pero era como que bueno, que las vacas se muevan y las vacas nada, él les hablaba, las movía, intentaba hacer de todo para que esas vacas se movieran y ellas no se movían y se quedaban mirando fijamente a ese lugar, como fijamente, era como una peña, dicen, o sea, como que aquí es el camino, el potrero y ya abajo la peña y está el río y que las vacas miraban para allá abajo y para allá abajo. Entonces que mi tío, o sea, no sabía qué hacer y como te digo, ni siquiera sentía miedo de nada, sino que era que porque esas berracas vacas no se movían de donde estaban. Dice mi tío que duró como 20 minutos con esas vacas ahí y que escuchaba normal todo el tiempo ese sonido. Que cuando él ya se fue como un poquito más adelante para intentar moverlas, escuchó que alguien lloraba, pero que lloraba y que era como una mujer que lloraba desconsoladamente, desconsoladamente, y, y que él ya ahí se asustó. Dijo, ¿dónde hay una muchacha o qué es que está por acá llorando a estas horas? Porque ya iban a ser más o menos las 5 de la mañana, ya estaba aclarando. Y entonces que él empezó como a mirar para todo lado dónde es que había la persona que estaba llorando, porque igual escuchaba llanto y escuchaba como el chapoteo. Entonces él dice que cuando ya se dio cuenta, miró para abajo en el río, había una mujer en una piedra que estaba en el río. Y que se escuchaba que la mujer tenía un cabello súper largo. O sea, que él miraba que la mujer tenía un cabello súper, súper largo y estaba vestida como de blanco. Y que la mujer con el cabello, como que empezaba así, como tenía un cabello tan largo, con el cabello a golpear el agua. Y que lloraba. Y decía él, pues, que la mujer estaba de espaldas. El que ahí él sí se asustó. Él se asustó, dice que él se asustó muy feo y él quedó paralizado. Y que él en ese momento estaba así como que la miraba fijamente y las vacas la miraban fijamente, pero ella estaba de espaldas. Pero quedado en un momento, ella se volteó. Dice mi tío que ella como que dio la vuelta, pero nunca le miró cara de nada, o sea, nunca le miró una cara. O él dice que no se acuerda haberle visto cara de algo. Y que escuchó, pero no así a lo lejos, sino como que justo en su oído alguien le dijo, Iván, así. Que él escuchó y que él volteó nuevamente para todo lado y que él no escuchó nada. Que cuando él como que nuevamente volteó a ver dónde estaba la mujer, ya no había nadie. Ya no había nadie y que las vacas empezaron como locas a mirar para todos lados, ya se empezaron a mover y que empezaron a balar y que era el sonido de las vacas y todo, pero que ya no miró como tal a la mujer ni nada, ya no se escuchaban los llantos, no se escuchaba lo que chapoteaba en el agua, no se escuchaba nada, solamente
las vacas que estaban súper como locas, las vacas balando y moviéndose para todo lado. Él dice que ahí él, con mucho miedo igual, pero que tenía que seguir trabajando, se fue con las vacas, llegó a como a la casita del señor que tenía la finca, el señor al que él le trabajaba, y que le contó todo. Y que el señor le dijo, no, eso es la Llorona, Iván. La Llorona te vino a buscar. Es que dijo, porque es muy raro una mujer no va a estar llorando así porque sí. Eso fue la Llorona porque yo la he visto, que es que le dijo el señor. Yo ya la he visto, yo la conozco, que es que ha hecho el señor así porque el señor era también como ya un señor mayor y que eso era lo que le había hecho él a mi tío. Y él dice que él sintió mucho susto, ya nunca volvió a ir tan temprano a lo del ganado, siempre ya le dijo al señor que él iba a ir siquiera más tarde, que siquiera ya hubiese amanecido, porque él ya no iba a volver a ir a eso tan temprano. Y él, imagínate siendo tan niño, porque como te digo, tenía como 13 14 años también. Algo que me parece curioso es que siempre las historias de La Llorona están en un río. Siempre un río, una quebrada, una peña, lo que sea. Y también me llama mucho la atención de que esa historia es muy, muy conocida en México, Así, ¿cierto? Es muy conocida en México, pero se ha escuchado esa misma historia en Argentina, aquí en Colombia, en Bolivia, en Perú, en muchas partes de Latinoamérica más que todo. Entonces, eso es lo que me lleva a preguntar, ¿esa entidad es arraigada únicamente a un lugar o esa entidad que tu tío vio en ese momento era otra entidad y la confundimos con la Llorona? ¿O esa entidad aparece en donde quiere? Esta historia también nuevamente en este capítulo de podcast son historias personales y esa me pasó también a mí cuando era incluso más niño. Esta historia se titula La bruja volvió y mi abuelo ya lo sabía. Esto se remonta ya al 2010, cuando yo vivía con mis abuelos. En ese momento yo vivía con mis abuelos porque mi mamá por trabajo, digamos, no podía vivir conmigo, ¿sí? Ella mantenía viajando a muchas partes, entonces por darme un poco de estabilidad, yo me quedé con mis abuelos. Algo que me parece curioso es que mi abuelo era muy callado. Él siempre era una persona reservada, así como pues conocemos a las personas adultas, son muy reservadas en sus asuntos, pero ellos vivían antes de vivir en esa casa, vivían en una finca. Entonces, yo digo, las personas que viven en fincas tienen muchísimas historias por contar, porque les ha pasado de todo. Pero esta historia, en esta casa, era prácticamente en el centro del pueblo, ¿sí? No estábamos ni siquiera alejados, ni siquiera, digamos, un lugar de campo, nada de eso. Estábamos en plena, prácticamente ciudad, por así decirlo. Resulta que llevábamos unos días que a mí no me daba sueño. Yo era una persona que dormía muy temprano. Yo tipo 10 de la noche ya estaba dormido. Y mi abuelo también, él le gustaba, le encanta dormir. Entonces nos levantábamos juntos a las 12 de la noche. Yo veía que él se levantaba, yo me iba atrás de él, nos tomábamos una taza de café, él iba al baño, yo también, y a veces nos poníamos a hablar, pero muy poco, porque él era muy reservado. Pero una noche me pareció muy curioso que, que él me dijo, Jorvin, mejor vámonos a dormir. Pero me lo dijo en un tono muy serio a comparación de las noches anteriores, ¿sí? Porque él me decía, listo, vámonos a dormir y ya. Pero esa noche me dijo, Jorvin, ya, vámonos a dormir, no podemos estar acá. Yo no entendí en ese momento por qué me lo decía hasta que pasó todo esto. Resulta que pasaron unos días y nuevamente yo me levanté con él a medianoche. Él fue al baño, yo también, pero mientras él estaba en el baño, yo escuché aleteos, escuché como si un pájaro pasara, pero eso no era muy común en esa parte del pueblo, ¿sí? En esa parte porque estábamos muy central y tampoco era común a esa hora, ¿sí? Pueden haber pájaros, ¿sí? Es normal, pueden haber pero es pájaros, muy raro ver un pájaro pero es muy de raro, noche volando. a esa hora es muy raro. Entonces yo dije, bueno, me lo imaginé o no sé, de pronto algún pájaro le cogió la tarde, quién sabe, ¿cierto? Pero el todo es que él salió y también logró escuchar algo. Y lo que me dijo fue, volvió otra vez. Yo realmente quedé más confundido que antes. Si antes me confundió con el que debemos ya de irnos a dormir, ahora con el que volvió otra vez, me confundió total.
Entonces yo le pregunté, ¿volvió qué? Dijo otra vez, me dijo en tono serio, ya es momento de irnos a dormir. Vámonos ya. Entonces nos fuimos a dormir. Pero me quedó sonando. Le pregunté a mi abuela y ya no me supo dar respuesta porque como les cuento otra vez, él era muy reservado en sus cosas. Y una noche él también se levantó y yo me levanté ya por pura curiosidad. Ya ni siquiera era el sueño, era por pura curiosidad. Me levanté, él estaba parado, él ni siquiera fue al baño porque lo primero que hacía era ir al baño. Pero él estaba parado mirando al cielo. Y yo le dije, abuelo, ¿qué estás mirando? Y no me respondió. Y me dijo, "Shh, espera un momento. Shh". Y entonces nos quedamos en silencio. Yo ya estaba asustado. Yo tenía que como 10 años, yo estaba asustadísimo. Y él me dijo, ¿lo escuchas? Y yo le decía, no, no escucho nada. Cuando después de decir eso escuché como un aleteo. Un aleteo era muy, muy tenue, pero en ese momento algo, por primera vez que yo lo vi, algo pasó por encima de la casa volando. ¿Sí? No puedo asegurar que era una especie de humano, no puedo asegurar nada, pero era algo negro, totalmente negro, que ni siquiera, digamos, uno cuando la luna está llena, uno mira, ¿cierto? Uno mira muy bien qué es lo que hay, pero en esa ocasión había cielo despejado, luna llena y no vi absolutamente nada, simplemente vi como algo que tuviera alas, pero algo muy grande pasando por encima de la casa. Y lo único que mi abuelo dijo en ese momento, dijo, hijo, en mi casa no vas a volver. Y empezó a insultar y empezó a insultar y dijo, en esta casa no vas a volver. Y él tenía, bueno, los abuelos en ese momento cargaban siempre un machete, ¿cierto? Y entonces él pegó con el machete al piso, ¡prá! Hizo caer como chispas. Y él dijo, en mi casa no vas a volver porque sé dónde vives. Y entonces ahí, si ya estaba confundido desde el inicio, ahora estaba peor. Y entonces mi abuela no me supo dar respuesta, mi abuela, mis tías tampoco, pero lo que yo hice fue al siguiente día, por mi parte, irme a preguntar a amigos, a conocidos, que si de pronto alguien cerca de la cuadra practicaba, no sé, brujería, algo así oscuro. Y resulta que a una cuadra de la casa había una vecina que nosotros la conocíamos, ella vivía en una casa de tablas, pero a esa casa siempre entraba personas. Ujú. Y sabemos que cuando hay una casa tan humilde con una viejita y entran muchas personas es por algo. Siempre entraban personas y salían personas de allá. Y entonces simplemente un amigo me dijo, si ves esa casa de allá, que queda como a una cuadra de la tuya, allá hay una bruja. Y entonces ya todo tenía sentido para Cuadro, mí, claro. todo tenía sentido, porque si mi abuelo dijo, ya sé dónde vives y en mi casa no vas a venir a molestar, es porque si algo ahí llegaba, él sabía dónde ir a hacer como el escándalo o no sé qué, ¿sí? Y esa es la historia que yo viví con mi abuelo. El tema de las brujas es algo muy, en parte común, pero a la vez es como algo feo de escuchar, como que las brujas que están en forma de pájaros, de todo. Es muy, muy feo eso. Bueno, mi siguiente historia sí es un poco más personal porque sí le pasó directamente a mi hermana. Esta historia se llama Desde niña algo la seguía y eso no era humano. Eso pasó ya hace mucho tiempo. Yo ni siquiera recuerdo porque yo tenía entre 2 a 3 años más o menos. Y mi hermana era aún más chiquita, ya tenía más o menos un año. Mi hermana empezó, cuenta mi mamá, porque esto sí lo cuenta directamente mi mamá, porque ni mi hermana ni yo nos acordamos de nada de eso, porque Claro. como te digo, éramos muy pequeñas. Dice mi mamá que mi hermana cuando tenía entre 9 a 10 meses empezó a convulsionar. O sea, ella convulsionaba, se le blanqueaban los ojos, unas convulsiones súper feas. Empezó a los 8 o 9 meses y cada vez le daban más seguido. Empezaron con especialistas, médicos, porque se pensaba que mi hermana tenía epilepsia, ya que mi tío, del que te había contado anteriormente que murió, mi tío sufría de epilepsia. A él por un ataque de epilepsia fue que cayó al río y se ahogó.
Entonces mi hermana empezó a convulsionar y pensaban que ella había heredado la epilepsia de mi tío porque eso también es hereditario. Y con especialistas, médicos, neurocirujanos, viajes a distintas ciudades, pero nada, ella no salía con nada, ella estaba en perfecto estado, ella no tenía absolutamente ninguna enfermedad física, por así decirlo, pero seguía ella con convulsiones, convulsiones. Dice mi mamá que a ella todo le daba miedo. Mi hermana no podía ver un peluche porque le daba miedo y lloraba desconsoladamente. En mi casa no teníamos juguetes, no teníamos que muñequitos pegados en la pared, que ver caricaturas, no, porque eso a mi hermana le daba mucho miedo y ella lloraba de una manera desconsolada. Allá no podía ver algo negro porque le daba miedo, que una bolsita negra, ropa negra, le daba miedo. Allá todo eso le daba miedo. Hasta que un día recomendaron a mi mamá llevar a mi hermana donde un espiritista, porque eso ya decían, eso ya no es normal, a ella algo diferente le está pasando. Y se me olvidó también decir anteriormente de que en mi casa se empezaron a escuchar ruidos en el techo, pero eran ruidos de pasos como si una persona caminara. Y solo era encima de donde dormía mi hermana. O sea, llegaba ahí donde dormía mi hermana, encima, en el techo, a caminar, a raspar y como a tocar, como si estuvieran tocando el techo. Y era ahí, como te digo, solamente encima de la cunita donde dormía mi hermano. No pasaba para ningún otro lado, para ningún otro cuarto, porque en ese tiempo nosotros vivíamos con mis abuelitos, con otros tíos, o sea, éramos muchos en la casa, pero lo que llegaba, llegaba solamente encima del cuarto de mi hermano, de donde dormía mi hermana, perdón. Entonces, bueno, al final el espiritista era muy costoso y pues en ese tiempo la economía pues no nos daba como para decir listo. Y el espiritista también se encontraba en otra ciudad. Pero ayudaron a mi papá mucho, algunos compañeros del trabajo de él le prestaron dinero, le dijeron no, pues lleve a la niña a que la revisen, porque mi hermana se empezó, ella siempre pues una bebé gordita, bonita, y ya que parecía que estaba era como en los huesitos ya de lo flaquita que se puso, y nada que se curaba a ella. Con nada la curaban porque ningún médico encontraba nada que ella pudiera tener. Entonces mi mamá, mi papá decidieron llevar a mi hermana hacia el espiritista. Yo me quedé en la casa con mis abuelos, normal. Estuvieron por allá como un mes, donde pues cuenta mi mamá que a ellas, como ella era pues una bebé, la encerraron junto con mi mamá en habitaciones, con cuartos de oraciones, con imágenes de Jesús, que siempre las hacían vestir de blanco, que con un rosario y hacer muchas oraciones, que le hacían limpiezas, bueno, que el señor, pues el espiritista como tal era un sacerdote, y que bueno, que le hacías un como tipo de exorcismos, un montón de cosas, que a veces se reunían con más gente, que digamos estaba en situaciones parecidas a la de mi mamá y mi hermana, y bueno, que estuvieron allá como un mes. Que mi hermana ahí, ella no empezó, ya no convulsionó, y empezó nuevamente a agarrar un poquito de peso. Pero ¿qué pasó cuando ellos llegaron nuevamente a la casa? Y es que en la casa había un perrito. Era un perrito negro, era un perro chiquito, pero era así negrito. Y que donde estaba mi hermana empezó a llegar el perro. Y el perro era ahí. Si mi hermana estaba aquí, el perrito abajo. Y era algo que no pasaba. Porque el perrito se la pasaba por todo lado y no siempre pegaba a una bebé. Pero que el perrito era ahí, al ladito de mi hermana, todo el tiempo. Hasta que el perro empezó a convulsionar. Que el perrito empezó a convulsionar. Las convulsiones que, digamos, le daban a mi hermana, le empezaron a dar al perrito. Se le blanqueaban los ojos, el perrito convulsionando. No sabían qué era. En las noches ya nada molestaba a mi hermana, sino que donde estaba el perrito, se empezaban a escuchar ruidos y el perro lloraba. O sea, el perrito llorando, como que si algo le doliera, pero tampoco se sabía qué era lo que le pasaba al perrito. Dice mi mamá que, que eso pasó también como un mes, que mi hermana estaba bien, pero se les hacía raro que ahora lo que le pasaba a mi hermana le pasaba al perro. De que el perro veía una bolsa negra y se asustaba y empezaba a convulsionar. Que el perro miraba algún juguete, algún muñequito en la televisión, se asustaba y empezaba a llorar. Todo lo que le pasaba a mi hermana ahora le estaba pasando a ese perrito. Entonces que mi mamá se le hizo raro y empezó a llamar al espiritista. En ese tiempo con teléfono fijo, porque pues ni siquiera había celular y era un poco difícil contactarse por teléfono fijo, pero pues logró contactarse con el señor y que les dijo
déjelo, que lo que le pasó a la niña se le pasó al perrito. ¿Por qué? Porque él era lo más débil que había en esa casa, que eso era lo que le había hecho el señor a mi mamá. Que ni se les ocurra de pronto querer, eh, de pronto que deshacerse el perro, abandonarlo y lo dejar a algún lugar, nada. Que el perro tenía que sí o sí seguir ahí hasta que él se muera, hasta que el perrito muera. Eso era lo que le dijo a mi mamá. Entonces que el señor también le dijo a mi mamá que él iba a ir a la casa, iba a hacer una limpieza en la casa, bueno, todo eso. Entonces que el señor fue, viajó desde la ciudad hasta el pueblo y nuevamente empezó pues con rezos, todo eso, todo lo que hacen pues como los sacerdotes, espiritistas y eso. Y yo sí recuerdo que por muchos años en mi casa habían detrás de las puertas y de las ventanas cruces, triángulos con cruces. Mm, No sé si de pronto llegaste a ver eso en algún lado. la estrella de David. Yo no sé cómo se llamaba, pero si era un triángulo y ahí en el medio una cruz. Mm. Y eso, todo eso, en todas las puertas y ventanas de mi casa habían esas cosas, que era que para espantar las malas energías, todo lo malo, porque era algo que estaba afectando a mi hermana, porque mi hermana era, como decir, la más débil en ese entonces. Y que pues como a ella ya le quitó, le pasó a lo siguiente más débil que, que encontró esa entidad, que fue el perrito. Entonces, eso fue lo que le dijo el señor, el espiritista. Él vio al perro, le dijo a mi mamá, efectivamente, lo que tenía la niña lo tiene el perro, pero a este perro no lo podemos sacrificar, no le podemos hacer nada. Él solo va a buscar cómo morir porque lo que él tiene lo está matando literalmente. Entonces que dice mi mamá que listo, que ella pues muy preocupada por el perro, que le da mucho miedo ver a ese perrito, porque igual empezó súper flaco, con esos ojos, dice mi mamá, unos ojos que parecían muy feos, que todo el tiempo él quería el perro estar al lado de mi hermana, que lo decir como que no, que lo echaban de donde ella estaba, pero no, él era a gruñir porque él tenía que estar al lado de ella. Y cuenta mi mamá que un día el perrito desapareció. O sea, el perrito ya lo llamaban a comer y él no llegó. Cuando al siguiente día llegó un vecino que vivía pues un poco más arriba y que le había llegado a decir a mi mamá, Isabel, el perrito que ustedes tenían ayer lo atropelló una mula. O sea, esas tractomulas de esos carros súper grandotes. Que o sea, él estaba en medio de la carretera, llegando al río, dice, estaba en medio de la carretera, y venía esa mula y él no se movía para ningún lado. Yo lo llamé porque yo sé que ese perro es de ustedes, decía, yo lo llamé y el perro no se movió. Yo intenté parar al de la mula, como decirle que pare, pero el de la mula tampoco se paró y lo que hizo fue atropellar el perro. Yo, dice, yo lo recogí y lo enterré porque pues no se los quise traer así como está el perrito. Y entonces pues mi mamá como que súper impresionada por lo que contó el señor de que como que no se movió, de que el perrito no se movió para ningún lado, sino que se quedó en medio de la carretera esperando que lo atropellen. Y entonces mi mamá nuevamente volvió a contactar con el señor, con el espiritista, y él le dijo como que era lo más lógico que podía pasar, de que el mismo perrito iba a buscar cómo morir porque él estaba sufriendo mucho con eso. Y si se hubiese de pronto sacrificado al perrito de otra manera de que ustedes lo hubieran hecho, eso nuevamente iba a pasar a alguien de la familia y posiblemente nuevamente a la niña, pues eso fue como lo que le dijeron a mi mamá. Ya después de eso, como que listo, se enterró al perrito, y mi hermana ya normal. A ella nunca, eso fue como, sí, cuando entre los 9 y un año pasó eso. Y a mi hermana ya nunca más, ni convulsiones, ya no le daba miedo, como decir, que miraba algo negro y le daba miedo. Ya podíamos ver muñequitos, ya podíamos tener juguetes. Yo recuerdo que después de eso, mi mamá nos empezó, de eso sí recuerdo un poco, empezó como a ponernos muñequitos de Piolín, de Winnie Pooh, como ya en las paredes, como a decorarnos la habitación, porque como te digo, no teníamos nada de eso, porque todo eso a mi hermana le daba mucho miedo. Ya nos escuchaban ruidos en el techo, ya, o sea, como que empezamos, como decir así, a tener una vida normal. Y es algo muy raro porque, como te digo, fue algo como tan feo que pasó, pero ni mi hermana ni yo nos acordamos de eso. Da pesar pues un poco por el perrito, pero dicen, pues yo siempre he escuchado que los perros siempre van a absorber toda la energía y van a morir lejos. Por eso muchos Sí. perros y gatos también, cuando ven que su hora va a llegar, se van súper lejos y mueren solos,
porque ya absorbieron tanta energía que prefieren que sus dueños no se contaminen de eso. Pero bueno, al final pues tu hermana salió pues ilesa de todo eso y da pesar porque siempre ese tipo de cosas le pasan a los bebés, a los niños chiquitos, ¿sí? Las entidades saben que al ser algo tan débil, prácticamente algo tan vulnerable, se le puede entrar por alguna u otra manera, ¿sí? Entonces nada, pues ya terminamos las historias por hoy. ¿Qué te pareció este podcast? La verdad me dio mucho miedo. Tanto lo que tú me cuentas y como recordar lo que me contaba mi mamá, o sea, me dio miedo todavía porque, como te digo, siento que es algo que no me ha pasado a mí directamente o que me pasó con mi hermana porque mi hermana y yo somos muy unidas, pero es algo que no recordamos. Entonces es como revivir nuevamente un miedo de ese tipo de cosas, de que el miedo a que me llegue a pasar y yo no sé cómo reaccionaría, la verdad. Bueno, a todos los que terminaron hasta aquí, que se vieron todo el podcast, de verdad se los agradezco. Suscríbanse al canal, vamos a seguir subiendo contenido prácticamente cada semana, les vamos a traer más videos durante la semana. La idea es seguir con este canal, seguir con este proyecto que es La Hora Maldita y todas las historias que estamos narrando son 100% reales. Son historias que nos ha pasado a nosotros, son historias que nos le han pasado a familiares. Aquí no vamos a venir a inventar porque aquí en Colombia sí pasan muchísimas cosas. Y créame que las historias que les tenemos, porque tengo más historias que me pasó con mi abuelo, más historias que le pasó a mi abuelo en una finca, la vez que con mi papá nos fuimos a la finca de la novia de él, fue una historia muy dura, pero bueno, eso será para el próximo capítulo. De verdad, suscríbanse, dejen su comentario, díganme cuál historia les gustó mucho. Y nada, gracias a todos por estar aquí.